Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de dramas, noticias y updates de sus celebridades turcas favoritas. Y váyanse preparando porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, y de lo que parece ser una ruptura definitiva. Sí, lo sé, el tema es fuerte y sé que muchos de ustedes tenían la esperanza de que volvieran, pero parece que la realidad es otra. Así que agarren sus palomitas, preparen su cafecito, porque vamos a sumergirnos en este dramón que tiene a todo el mundo en shock. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos. Cada día traemos los chismes más calientes del mundo del espectáculo turco. Así que no te lo pierdas. Bueno, como saben, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una que ha mantenido a los fanáticos en vilo durante años. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Y no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Rumores, fotos robadas, miradas cómplices, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y efectivamente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos admiraban. Sus fotos juntos en redes sociales eran un derroche de amor, sus apariciones públicas desataban pasiones y todos creíamos que esta historia tenía un final de cuento de hadas. Pero como todos sabemos, la vida real no es un cuento de hadas, y las relaciones, incluso las de las celebridades, a veces terminan. Y así fue como, después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis entre Hande y Kerem. Rumores que al principio muchos negábamos, aferrándonos a la esperanza de que todo estuviera bien. Pero poco a poco las señales se hicieron más evidentes, dejaron de aparecer juntos en público, sus publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y menos cariñosas, y las fuentes cercanas a la pareja empezaron a confirmar que efectivamente había problemas. Y finalmente la confirmación que nadie quería oír, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia obviamente causó un revuelo enorme. Los fanáticos se dividieron, algunos culpando a Hande, otros a Kerem, otros a la presión de los medios. Las teorías sobre las razones de la ruptura no tardaron en aparecer: incompatibilidad de agendas, celos, diferencias irreconciliables, e incluso, se rumoreó que una tercera persona había intervenido. Pero la verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Tanto Hande como Kerem optaron por el silencio, manteniendo la discreción y el respeto mutuo, sin dar detalles sobre los motivos de su separación. Y después de la tormenta, llegó la calma. Ambos siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Hande continuó cosechando éxitos como actriz, protagonizando nuevas series y películas, consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem también siguió trabajando arduamente, explorando nuevos roles y desafíos profesionales. Ambos parecían estar bien, aunque obviamente la sombra de su relación siempre estuvo presente. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de que ambos siguieron sus caminos por separado, los fanáticos nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Cada interacción en redes sociales, cada comentario, cada like, era interpretado como una señal de que el amor aún existía entre ellos. Se crearon grupos de fanáticos que promovían activamente el regreso de la pareja, organizando campañas en redes sociales y manifestando su deseo de verlos juntos nuevamente. Y durante un tiempo pareció que la esperanza no era del todo infundada. Hubo rumores de encuentros secretos, de llamadas telefónicas, de mensajes sutiles que alimentaban la ilusión de una posible reconciliación. Pero ahora, mis amigos, ahora es cuando llega el balde de agua fría. Porque, según las últimas informaciones que me han llegado de mis fuentes más confiables, parece que la reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es prácticamente imposible. Sí, lo sé, es una noticia devastadora para muchos, pero parece que la decisión es firme y definitiva. Y no solo eso, sino que, según parece, Hande estaría decidida a pasar página por completo y a seguir adelante con su vida amorosa. De hecho, los rumores que circulan en los últimos días apuntan a que Hande podría estar saliendo con alguien nuevo. Sí, como lo oyen. Se trata de un empresario turco al parecer muy exitoso y muy atractivo, cuyo nombre prefiero no revelar aún para no generar especulaciones innecesarias. Pero lo que sí puedo decirles es que, según mis fuentes, Hande está muy ilusionada con esta nueva relación y que estaría dispuesta a darle una oportunidad al amor nuevamente.
Esta noticia obviamente ha caído como una bomba entre los fanáticos de Ande y Kerem. Algunos se niegan a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo sea un rumor falso. Otros, en cambio, se muestran decepcionados y desilusionados, sintiendo que se ha esfumado la última posibilidad de verlos juntos nuevamente. Y también hay quienes apoyan la decisión de Ande, deseándole lo mejor en su nueva relación y animándola a seguir adelante con su vida. Y en cuanto a Kerem, bueno, por ahora no hay indicios de que esté saliendo con alguien. Según parece, el actor está enfocado en su carrera y en sus proyectos profesionales, dedicando su tiempo a trabajar y a disfrutar de su tiempo libre con amigos y familiares. Aunque obviamente no descartamos que en el futuro también encuentre el amor nuevamente. Al fin y al cabo, la vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que nos depara el destino. Así que ahí lo tienen, mis chismosos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas y que terminó de una manera que nadie esperaba. Una historia que nos enseña que el amor, a veces, no es suficiente y que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden llegar a su fin. Una historia que nos recuerda que lo importante es seguir adelante, aprender de las experiencias y estar abiertos a nuevas oportunidades. En resumen, lo que hemos visto hoy es que, al parecer, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es definitiva y que Hande estaría saliendo con alguien nuevo. Una noticia que ha causado un gran revuelo entre los fanáticos y que nos deja una lección importante sobre el amor y las relaciones. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que les haya entretenido. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande hizo bien en seguir adelante con su vida? ¿O aún tenían la esperanza de una reconciliación con Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de mis chismes. Recuerden que cada día traemos los dramas más calientes del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Pero esperen, que el chismecito no termina aquí. Porque esto se pone aún más interesante. Vamos a profundizar en las razones detrás de esta supuesta ruptura definitiva y analizar a fondo lo que está pasando en la vida de Hande y Kerem. Primero hablemos de Hande. La actriz, después de la tormenta mediática que supuso su separación de Kerem, ha estado muy centrada en su carrera. Ha participado en proyectos ambiciosos, demostrando su talento y versatilidad como actriz. La hemos visto en roles completamente diferentes, dejando atrás la imagen de la chica dulce de Senkalkam y explorando personajes más complejos y desafiantes. Esto ha sido crucial para su crecimiento profesional y personal, permitiéndole demostrar a la industria y a sus fans que es mucho más que una cara bonita. Además, Hande se ha convertido en un icono de estilo, colaborando con importantes marcas de moda y belleza, consolidándose como una de las influencers más importantes de Turquía. Pero, ¿qué hay de su vida amorosa? Después de la ruptura con Kerem, Hande se mantuvo muy discreta, evitando hablar públicamente sobre el tema y protegiendo su intimidad. Sin embargo, los paparazzi no descansan y, como ya les conté, los rumores sobre un nuevo romance no tardaron en surgir. Este misterioso empresario turco del que les hablé parece ser la persona que ha conquistado el corazón de Hande. Según mis fuentes, se trata de un hombre muy inteligente, ambicioso y con una personalidad arrolladora. Al parecer, Hande se siente muy cómoda y feliz a su lado, y estaría dispuesta a empezar una nueva etapa en su vida amorosa. Ahora, vamos con Kerem. El actor también ha estado muy ocupado con su carrera después de la ruptura. Lo hemos visto involucrado en proyectos interesantes, explorando diferentes géneros y trabajando con reconocidos directores. Kerem ha demostrado ser un actor muy talentoso y versátil, capaz de adaptarse a cualquier tipo de rol. Además, ha estado muy activo en redes sociales, interactuando con sus fans y compartiendo detalles de su vida personal y profesional. A diferencia de Hande, Kerem no ha sido vinculado sentimentalmente con nadie desde su separación. Al parecer, el actor ha preferido enfocarse en su carrera y en su bienestar personal, dedicando tiempo a sus amigos, a su familia y a sus hobbies. Sin embargo, esto no significa que Kerem haya cerrado las puertas al amor. Según algunas fuentes cercanas al actor, Kerem estaría abierto a conocer a alguien especial, pero sin prisas ni presiones.
Volviendo al tema central de este chismecito, la supuesta ruptura definitiva entre Hande y Kerem, creo que es importante analizar las posibles razones que han llevado a esta situación. Como ya mencioné, nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Pero basándonos en los rumores, las especulaciones y la información que he podido recopilar, creo que hay varios factores que podrían haber influido en su decisión. En primer lugar, la presión mediática. Ser una pareja tan mediática como Hande y Kerem puede ser muy agotador. Los paparazzi los seguían a todas partes, sus vidas estaban constantemente expuestas al público y cualquier pequeño gesto era analizado y comentado en redes sociales. Esta presión constante puede generar estrés y afectar negativamente la relación. En segundo lugar, la incompatibilidad de agendas. Tanto Hande como Kerem son actores muy exitosos y con agendas muy apretadas. Esto puede dificultar el tiempo que pueden pasar juntos y generar conflictos de intereses. La falta de tiempo de calidad puede ser un factor importante en el desgaste de una relación. En tercer lugar, las diferencias personales. Aunque Hande y Kerem parecían ser la pareja perfecta, es posible que tuvieran diferencias personales que no pudieron superar. Es normal que las parejas tengan diferencias, pero si estas diferencias son irreconciliables, pueden terminar afectando la relación. Y por último, la posibilidad de que una tercera persona haya intervenido. Como ya mencioné, se rumoreó que una tercera persona podría haber sido la causa de la ruptura. Aunque nunca se confirmó esta información, es una posibilidad que no podemos descartar. En definitiva, la ruptura entre Hande y Kerem puede haber sido el resultado de una combinación de estos factores. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad por separado. Ahora, volviendo a la noticia de que Hande estaría saliendo con alguien nuevo, quiero recalcar que esta información aún no está confirmada. Sin embargo, mis fuentes son muy confiables y tengo razones para creer que es verdad. Si Hande realmente está saliendo con este empresario turco, le deseo lo mejor en su nueva relación. Se merece ser feliz y encontrar el amor nuevamente. Y en cuanto a Kerem, espero que también encuentre a alguien especial que lo haga feliz. Se merece todo lo bueno que le pase en la vida. Así que ahí lo tienen, mis chismosos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una historia de amor que nos ha mantenido en vilo durante años y que, al parecer, ha llegado a su fin. Una historia que nos enseña que el amor, a veces, no es suficiente y que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden llegar a su fin. Pero como siempre digo, la vida continúa. Y tanto Hande como Kerem tienen mucho que ofrecer al mundo. Estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras y que encontrarán la felicidad en el amor. ¿Y ustedes, mis chismosos, qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande hizo bien en seguir adelante con su vida? ¿O aún tenían la esperanza de una reconciliación con Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de mis chismes. Recuerden que cada día traemos los dramas más calientes del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden. El chisme es vida. Caraguiño.